de un análisis de riesgo de incendio y explosión en GLP, ¿no? Fue parte de un estudio que hice hace ya varios años y que, bueno, espero que nos pueda servir para aprender un poco, ¿no? Primero, comenzamos un poco con los conceptos teóricos. He visto ahí en la lista de asistentes algunos nombres conocidos. Me da gusto encontrar algunos amigos también aquí. Yo, para no ser muy, ¿cómo se puede decir? Reiterativo, yo creo que podemos saltearnos un poco las definiciones del triángulo del fuego, el tetraedro del fuego. Entiendo que la mayoría, si no es que todos, los presentes son ingenieros de higiene y seguridad industrial, ¿no? Y yo creo que ya a estas alturas todos ya tenemos clara cuál es el concepto del fuego, ¿no? El triángulo del fuego y el tetraedro del fuego, que son los elementos que permiten la presencia del fuego, ¿no? Es decir, tenemos el combustible, oxígeno y calor, y la reacción en cadena, ¿no? La reacción química en cadena autosostenida, que son los que permiten la aparición del fuego, ¿no? En general, sabemos que el fuego es producto de la reacción de combustión, que es una reacción exotérmica, autoalimentada, ¿no? En realidad, la combustión es una reacción de oxidación, pero es una oxidación rápida. No es como el óxido de los metales que se da con mucho tiempo, ¿no? La reacción de combustión es una reacción de oxidación súper acelerada. Y en el caso puntual, cuando se trata de una explosión, esta reacción se da de manera mucho más violenta, ¿no? Cuando hemos llevado el curso de prevención y control de incendios, sabemos que siempre el fuego inicia con un amago, ¿no? Y es en la etapa de amago en la cual se le puede controlar, ¿no? Porque toma un tiempo para ir creciendo. Sin embargo, cuando hablamos de explosiones, no disponemos de ese tiempo, porque la explosión es más bien una reacción violenta, a una velocidad mucho mayor. Aquí ya no hablamos ya ni siquiera de segundos, ¿no? Sino de tiempos mucho menores, ¿no? Entonces, si ya hablamos un poco más de la teoría de las explosiones, aquí hablamos de una conversión repentina de energía potencial, sea energía química o mecánica, en energía cinética, ¿no? Entonces, aquí y en general tenemos dos tipos de explosiones, ¿no? La que es la explosión tipo mecánica y la explosión tipo química, ¿no? Hablamos también, hay otra clasificación que habla de las explosiones detonantes versus las explosiones deflagrantes, ¿no? Las deflagraciones, que tienen sus diferencias, ¿no? En general, en ambos casos se trata de una liberación de energía repentina y grande, ¿no? Que genera pues una gran liberación de gases a presión o liberación de un gas que estaba a presión, ¿no? Las explosiones mecánicas son en las que se libera un gas a alta presión que produce una reacción exclusivamente física. Uno de los principales ejemplos de una explosión mecánica es el fenómeno Bleve, ¿no? No sé qué tan familiarizados están con el fenómeno Bleve. Yo supongo que los que ya llevaron el curso de incendios deben haberlo estudiado, ¿no? Pero es una explosión mecánica que afecta a recipientes que tienen líquidos a presión, ¿no? La traducción más o menos exacta de este acrónimo, ¿no? Que le decíamos Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, es explosión de vapores en expansión de líquidos en ebullición, ¿no? Esto se da cuando, digamos, tenemos un tanque, por ejemplo, en este caso el GLP, son los tanques esféricos donde tenemos una gran cantidad de líquido que está a alta presión. Como es un gas que está licuado, es decir que tienes una fase líquida y una fase gaseosa, ¿no? Estos fenómenos se dan cuando se produce un incendio que está calentando el recipiente, el tanque, ¿no? Puede ser un tanque de almacenamiento, puede ser un camión cisterna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la termodinámica cuando se calienta un líquido? ¿Y qué ocurre en la termodinámica cuando se calienta un vapor, ¿no? El líquido va a tender a expandirse,
¿no? Se dilata. Tienes un tanque que está diseñado a presión, entonces el líquido va a querer expandirse y eso aumenta la presión en el gas. El gas también se calienta por otro lado y también tiene la tendencia a expandirse. Sin embargo, el espacio no va a crecer, se mantiene igual. Es decir, tú aumentas temperatura, pero mantienes volumen, o más bien inclusive reduces el volumen, ¿no? Porque el líquido va a tender a pasar a fase gaseosa, pero como hay mayor presión, se mantiene, entonces vas a tener una fase líquida y una fase vapor que están por fuera de la curva que corresponde a temperatura y presión. Entonces, la presión se va a disparar tremendamente hasta que el recipiente no lo soporta más. En ese momento, como el líquido está por encima de la temperatura que le corresponde, que la temperatura de ebullición, ¿no? va a tener, o sea, va a pasar de manera violenta y abrupta a la fase gaseosa, con el correspondiente incremento de volumen. Ustedes saben que un líquido cuando pasa a fase gaseosa puede expandirse hasta 1600 veces, ¿no? Entonces, ese incremento de volumen va a generar pues un efecto detonante y si además se trata de un material inflamable, va a tener pues la consiguiente aparición de la bola de fuego, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un caso. A ver, un momento. Se carga el video. No. Esto se dio es una explosión tipo leve en un camión cisterna. El camión se voltea y se prende fuego, ¿no? Entonces se prende el fuego de la gasolina, del combustible, y esto hace incrementar la temperatura del tanque, ¿no? Esto se va a calentar hasta que llegue un momento en que va a generarse el efecto Bleve. Ahí lo vamos a ver. As the fire continues to burn out of control, drivers pass by the accident unaware that a massive explosion could erupt at any moment. Suddenly, a child runs across the field. Seconds later, flames shoot 400 feet into the air, and the explosion is seen throughout the city. Finally, firefighters arrive and fight to extinguish the remaining flames. An investigation reveals that entonces este efecto Bleve, al ser un efecto tan peligroso, ha sido muy estudiado. Más adelante vamos a ver un poco, inclusive que ya hay hasta fórmulas que calculan la magnitud que pueden llegar este tipo de eventos. Tenemos también las explosiones de tipo químico, ¿no? Que son la generación de gases de alta presión como resultado de reacciones exotérmicas, ¿no? Explosiones por combustión se caracterizan pues por la presencia de aire como comburente, generan elevadas presiones por la combustión rápida del combustible y producción de subproductos de combustión. Ahí tenemos las llamadas deflagraciones y detonaciones, ¿no? Que dependerán de la velocidad de propagación del frente de llamas. Generalmente hablamos de una deflagración cuando la propagación es más lenta, ¿no? Y la detonación cuando es una propagación mucho más rápida. Va, digamos, a una velocidad mayor a la del sonido, el efecto de la detonación, ¿no? Si nosotros tenemos que identificamos, este es un pequeño diagrama de causa-efecto, ¿no? Si nosotros asumimos que nuestra fuga es un evento iniciador de tipo de eventos de incendio y explosión, ¿no? Tendremos que ver los tipos de eventos que pueden ocurrir, ¿no? Tenemos por un lado la exposición del equipo a un incendio, que es lo que te puede traer como consecuencia el efecto Bleve, la explosión, o si tenemos una fuga, ¿no? Si tenemos una fuga de gas. Si la fuga de gas, tenemos un escape instantáneo, es decir, una fuga puntual, y no arde, entonces
por pequeña cantidad, ahí lo que vamos a tener es un efecto de dispersión de gas. Podríamos tener una nube tóxica. Ahora, si tenemos una fuga y esta arde inmediatamente, vamos a tener un fuego de charco, un fuego de dardo, según sea el caso. Pero si tenemos una fuga masiva, a gran volumen, y que esta arde, o digamos entre en contacto con la fuente de calor mucho después, podríamos tener o una deflagración o una detonación, ¿no? Más o menos de esta forma podemos ir nosotros viendo los tipos de eventos o casos que se puedan presentar. Las explosiones pueden tener varios tipos de efectos. Uno de ellos es el efecto de la onda expansiva, ¿no? En realidad, el efecto de la onda expansiva viene a ser el efecto de una onda de sobrepresión, ¿no? Aquí estamos hablando de una onda de choque, netamente. Es una variación de presión en el aire que va a avanzar, o es como decir, como de manera en todas las direcciones, ¿no? Esta es la onda expansiva, es la que ocurre, por ejemplo, cuando se detona una bomba o se detona un explosivo y sentimos que vibran las ventanas en un edificio, estamos en un edificio cerca, ¿no? Suena una bombarda y sientes que vibran las ventanas. Ok, ese es el efecto de sobrepresión, es una onda expansiva, ¿no? Bueno, tenemos el efecto metralla, que es obviamente cuando hay la rotura de un recipiente o la rotura de cualquier elemento y salen volando pues estas esquirlas, ¿no? El efecto térmico es, por ejemplo, lo que vimos en ese video, que es el avance de la bola de fuego, ¿no? En este caso ya es un incremento de temperatura el que avanza, ¿no? Tenemos también un efecto sísmico. En algunas explosiones, por la magnitud, llega inclusive a generarse, pues, temblores en la Tierra. Hay otros factores que pueden ser determinantes de los efectos de una explosión, ¿no? Que puede ser, de repente, la naturaleza del combustible, la naturaleza de las instalaciones donde ocurre, ¿no? O los tipos de materiales u otros efectos que pueden ocurrir, pues, incendios posteriores a la explosión o previos a la explosión, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya puntualmente solo del GLP, ¿no? Aquí, para hacer este estudio, se consideraron estos 6 posibles escenarios, ¿no? Una emisión puntual de gas y vapor, ¿no? Una fuga puntual muy breve, ¿no? O una emisión continua, que es que tienes una fuga que no puedes controlar y esta se convierte, pues, se puede convertir en una nube de gas y vapor. Un fuego de dardo, que es cuando se da la fuga en un recipiente y se enciende inmediatamente de ocurrido, ¿no? Entonces es como que tú tuvieras un soplete ahí. El efecto Bleve, el efecto VCE, que es la nube de vapor no contenida, explosión de una nube de vapor no contenida, por las siglas en inglés, y un fuego de charco, ¿no? Tienes una fuga de líquido, ¿no? Que es algo mucho más puntual, también es inclusive más pequeño, puede ser inclusive más pequeño. ¿Okay? Esto, por ejemplo, este es el video de un efecto VCE, una nube de vapor no contenida. En este caso, lo que se tiene es que se ha tenido una fuga de gas masiva en una zona muy amplia y el gas se mantuvo abarcando una zona bastante grande hasta que recién después entra en contacto con una fuente de ignición y ahí arde todo en simultáneo, arde todo el gas que fugó, arde a la vez, ¿no? Aquí esa es otra vista del mismo ejemplo, ¿no? Del mismo caso. O sea, aquí tú ya tienes que el gas ya estuvo fugando, ya había abarcado toda esa zona y no ardía hasta que por ahí entró en contacto con una chispa y se prendió todo a la vez, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de un nivel de explosión de gran magnitud, ¿no? La nube de vapor no contenida. Ok. Sabemos también, como hemos hablado al inicio, de los mecanismos los elementos del tetraedro,
que hay también mecanismos de extinción que están relacionados a los elementos del tetraedro del fuego, ¿no? Obviamente, si sabemos que uno de los elementos es el calor, hay métodos de extinción por enfriamiento, ¿no? Si tenemos que uno de nuestros elementos es el oxígeno, hay métodos de extinción por dilución de oxígeno, por eliminación de combustible, y de la misma manera también por inhibición química de la llama, ¿no? Un punto importante para poder determinar un nivel de riesgo es poder determinar, cuando nosotros hablamos de riesgo, siempre lo hablamos en función de probabilidad por severidad, ¿no? En este caso, para nosotros poder saber qué tan probable es que ocurra estos eventos, es importante darle una mirada a los casos anteriores, ¿no? A lo que ya ha ocurrido, conocer un poco de antecedentes estadísticos, cómo estudiar estos casos del pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas estadísticas, ¿no?, de accidentes industriales. Es parte del análisis conocer cuáles son los casos más grandes. Nosotros tuvimos en el 2018, a fines del 2018, si no me equivoco, acá en el Perú, que hubo una cisterna de gas licuado que explotó en Villa El Salvador, ¿no? Y en ese caso, se trató de una explosión, de un tipo de explosión de nube, ¿no? Afectó más de 30 personas, si no me equivoco. Hubieron también, obviamente, diferentes tipos de eventos, algunos otros casos más históricos, ¿no? Por ejemplo, un caso bastante sonado fue un accidente que hubo en México en el año 84, donde se produjeron varios efectos leves. Aquí fue uno de los accidentes más grandes, que sí se pudo registrar el efecto sísmico de las explosiones, y llegaron a haber más de 7.000 heridos, más de 500 muertos, cerca de 60.000 personas evacuadas. Otro caso grande fue un caso que ocurrió el año pasado en Líbano, una explosión en Beirut, ¿no? En este caso no fue GLP, fue más bien nitrato de amonio, y fue una explosión de tipo detonante, ¿no? Más de 200 muertos, más de 7.500 heridos, 300.000 personas evacuadas, sumándole a la pandemia, ¿no? Bueno, y estos son otros casos, ¿no?, donde se puede ver el impacto económico de los daños que han ocurrido, pues, en accidentes con GLP, ¿no? Y esto, bueno, no está tan... Son casos que hasta el siglo pasado, ¿no? Hasta el 92, inclusive, ¿no? En Estados Unidos, Alemania, Francia. ¿No? No vamos a entrar ahorita en el detalle de análisis de causas. Esta información lo tuve de bibliografía, ¿no? Las principales causas de accidentes tipo leve, ¿no? El 34% han sido por exposición exposición a un fuego, ¿no? 18% de descarrilamiento o rebose, ¿no? 16% casos de rebosamiento, 11% en reacciones fuera de control, ¿no? 9% en colisiones, 5% sobre presión y otros 7%. Entonces sí, esto nos ayuda un poco a entender por qué ocurren estos eventos, y lo cual nos va a ayudar también a ver qué podemos hacer o cómo los podemos prevenir, ¿no? En el caso puntual en el cual se hizo el análisis, estábamos hablando de una empresa dedicada a procesamiento de hidrocarburos, principalmente GLP, una población total de 240 trabajadores, un área de almacenamiento de 55.000 barriles de GLP en 4 tanques esféricos, ¿no? Dos de 20.000, uno de 10.000, otro de 5.000, cerca de una población de 240.000 habitantes. Alguna información de condiciones climáticas, ¿no? ¿De qué manera está protegida esta instalación? Bueno, con redes de agua contra incendios, sistema de espuma, vehículos contra incendios, extintores, rociadores, aspersores en los tanques. Obviamente, cuando tienen ya tanques de almacenamiento de esa magnitud, estos deben contar, por norma ya, con anillos y rociadores de fondo, rociadores de tope, ¿no?
Tiene que haber pues sistemas de detección de llamas, sistemas de alarma de incendio, todo tiene que estar pues certificado, operativo, y el personal tiene que estar entrenado también, ¿no? En la metodología que llevamos a cabo, ¿no?, se hace la identificación cualitativa de cada suceso y posibles consecuencias, ¿no? Se utilizó la metodología del árbol de sucesos, considerando como evento iniciador una fuga de gas. ¿Okay? Sucesos accidentales básicos que podrían ocasionar, tenemos pues rotura de tuberías, roturas de equipos por sobrepresión, sobrellenado de tanques o rotura de mangueras de descarga. ¿Okay? Este sería el árbol de sucesos, ¿no?, donde aquí vamos haciendo y vamos sacando la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces aquí, nosotros, para aplicar bien este método, tenemos que conocer bien la instalación y ver cuál es la secuencia de los eventos que se producen. Por ejemplo, ¿no?, se inicia una fuga de gas, funciona las válvulas de bloqueo, ¿no?, las válvulas de sobrepresión, ¿no? ¿Ok? Entonces es una emisión puntual. Se produjo la fuga, se bloqueó la válvula, funcionó el bloqueo, ahí acabó el evento. Ahora, no funciona la válvula o no se bloquea, o la válvula no es, o el bloqueo, o la válvula de bloqueo no funciona adecuadamente, o no funciona para la magnitud de la fuga. Ok, tenemos dos alternativas. Que hay una ignición inmediata o no. Si hay la ignición inmediata y no se produce y no hay llamas sobre recipientes y la fuga no es prolongada, tenemos un fuego de dardo. Si la fuga es prolongada, tenemos un fuego de charco, ¿no? Y así sucesivamente vamos analizando los diferentes escenarios y cuáles son y hacia dónde nos llevaría, ¿no? Tenemos ahí una condición que nos llevaría a la nube de vapor, a la explosión de la nube de vapor no contenida, ¿no?, que es que no se bloquea la válvula, no haya ignición inmediata, se produzca una ignición retardada, no haya llamas sobre recipientes y la fuga sea prolongada. Listo, nube de vapor, explosión de nube de vapor no contenida, ¿no? Y así vamos haciendo este análisis. Podemos nosotros asignar un valor de probabilidad a cada uno de estas situaciones, haciendo un análisis histórico, conociendo la realidad de las operaciones, se puede asignar un valor a cada uno de estos. A cada uno de estos sí y no le podemos asignar nosotros una probabilidad. Y eso nos llevaría, ¿no?, a poder llegar al final y ver qué probabilidad tenemos de que ocurra efectivamente cada uno de estos eventos, ¿no? ¿Qué tan probable es que ocurra un fuego de dardo, un efecto Bleve, ¿no?, una emisión continua, un fuego de dardo, un fuego de charco, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una herramienta muy útil, muy práctica, pero que tiene que elaborarse en función a la instalación a la cual ustedes van a hacer el análisis, ¿no? No siempre va a ser igual, ¿no? Entonces, haciendo el análisis, ¿no?, vemos cuál es el caso que más se repite, cuál es el que tiene más probabilidad, en base al análisis histórico, en base a la realidad de la instalación, y tenemos pues que es más probable que ocurra una emisión, en caso que hubiera una fuga de gas, lo más probable es que sea una emisión puntual. Lo siguiente es que sea un fuego de dardo, luego un fuego de charco, una emisión continua, y finalmente los efectos Bleve y VCG, que tienen mucha menor probabilidad de ocurrencia. Ahora, entonces con esto ya nosotros sabemos qué tan probable es que ocurra, o tenemos un valor que le podamos asignar a la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos que ver, si hablamos de riesgo en función a probabilidad versus severidad del impacto, tenemos que encontrar una metodología para medir esa severidad del impacto, ¿no? Entonces, existen ya varios métodos que podemos nosotros utilizar, ¿no?, para hacer la evaluación de esta severidad del impacto. Existen para cada uno de estos eventos en la bibliografía ya desarrollados estos métodos que muchos de ellos se han hecho de forma empírica
con el estudio de los accidentes reales, ¿no? Algunos son más teóricos que otros, ¿no? Por ejemplo, el método de Calgaggi es bastante teórico, ya vamos a verlo aquí un poco a grandes rasgos. En realidad, para poder explicar a detalle de todo esto, se requeriría, digamos, bastante más de tiempo por cada método, así que lo vamos a ver un poquito rápido, ¿no? Y es importante también tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Nosotros, para poder saber o poder medir el impacto, tenemos que saber ver cuál es nuestro punto crítico, ¿no? Por ejemplo, estos métodos nos permiten medir más o menos a qué distancia podemos nosotros tener un determinado nivel de radiación térmica. Por ejemplo, ¿no? Y esta tabla nos sirve para medir los impactos o el efecto de la radiación térmica sobre personas o sobre materiales, ¿no? Por ejemplo, un flujo de radiación térmica de 4 kilowatts por metro cuadrado nos puede generar ya aparición de ampollas en la piel no protegida. Ya es un efecto a las personas, ¿no? Entonces, si yo quiero medir el umbral de daño, ¿no? de daño para las personas de esta explosión, yo tendría que buscar, ok, a qué distancia del posible evento va a llegar un nivel de radiación térmica de 4 kilowatts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si yo logro medir esta distancia, yo logro calcular esta distancia, voy a saber, ok, hasta este nivel o hasta esta área, ¿no? Es la que puede resultar afectada las personas que se encuentren en este radio de acción, en caso de que ocurra este evento, ¿no? Con aparición de ampollas en piel, ¿no? Ahora, si hablamos ya de un nivel de 12.6 kilowatts por metro cuadrado, ahí ya estamos hablando, obviamente es más del triple de nivel de radiación térmica, ahí sí ya aparece ignición de la madera, ahí estamos hablando de a la distancia a la que llegue ese nivel de radiación térmica, ya vamos a tener efectos en los materiales, es decir, cualquier estructura en madera que haya se va a prender, ¿no? Este nivel de temperatura, este nivel de radiación térmica va a hacer que se derrita el recubrimiento plástico de cables eléctricos, lo cual, como ustedes saben, puede ocasionar mayores daños, cortocircuitos, nuevos incendios, ¿no? Y a los niveles en que tengamos 37.8 kilowatts por metro cuadrado de radiación térmica, ese sí es el nivel más crítico, ¿no? Porque a ese nivel de radiación vamos a tener ya la pérdida de resistencia del acero no protegido y colapso de estructuras no ligeras, ¿no? Entonces, si yo quiero medir qué tanto es el impacto, qué tan severo es el impacto de estos eventos, yo puedo utilizar estas fórmulas o estos métodos para ver, ¿no?, a qué distancia se van a producir o vamos a tener estos niveles del flujo de radiación térmica, y en eso yo puedo definir cuáles son mis zonas de mayor riesgo, ¿no? O las zonas que puedan requerir mayores niveles de protección. De igual manera, mencionamos que las explosiones pueden tener dos componentes, ¿no? Uno, el flujo de radiación térmica, y el otro, el efecto de la sobrepresión, ¿no? Hablamos de la onda expansiva. Aquí ya no estamos hablando de temperatura. Cuando explosiona una bombarda que hace vibrar los vidrios, ¿no?, a 300 metros o a 500 metros, aquí no estamos hablando, ahí no hay un flujo de radiación térmica, ahí es una onda de sobrepresión. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la sobrepresión? ¿No? Tenemos sobre daños a las personas y sobre daños a los materiales, ¿no? Por ejemplo, una onda de sobrepresión de 17 kilopascales ya puede ocasionar rotura de tímpanos, ¿no? Estamos hablando de daños a las personas. Entonces, si yo puedo determinar, ¿no?, yo tengo esta posible fuente de explosión,
¿A qué distancia llega la sobrepresión con 17 kilopascales? Entonces, ok, en toda esa área tengo gente a la cual se le va a romper los tímpanos, ¿no? Entonces yo ya identifico que ese es mi medición crítica, ¿no? El área crítica o el radio de acción donde todas las personas que estén en un radio de X metros va a llegar una onda de sobrepresión que les va a romper los tímpanos, ¿no? Ahora, un siguiente nivel que hablamos de daños a las personas, ¿no? Es que a 43 kilopascales de sobrepresión ya ocasiona, además de rotura de tímpanos, daños pulmonares significativos, ¿no? En los 70, umbral de daños graves a personas, y en 329 ya tenemos el 1% de mortandad. El 1% de personas que estén en un área donde la sobrepresión llegue a 329 kilopascales, puede fallecer el 1% de las personas. En lo que respecta a daños materiales, con 7 kilopascales se rompen todos los vidrios, entre 20 a 27 se rompen tanques de almacenamiento de líquidos, colapsan estructuras metálicas, ¿no? En 70 kilopascales ya la destrucción es del 75%, ya casi no se requiere demoler, y entre 100 a 200 kilopascales la destrucción es ya del 100%, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a analizar la explosión de Beirut, la que ocurrió el año pasado, ¿no? Podríamos medir, ok, en qué radio de acción se produjo esta destrucción de 100%, 75%, ¿no? Y ahí podemos medir de alguna manera los niveles de alcance de las explosiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para medir dispersión de gas, se utilizó el modelo Pasquill, que es un modelo que permite determinar la concentración de un gas en un punto, utilizando coordenadas X, Y, Z, con referencia al punto de emisión, ¿no? Está situado según alguna altura determinada. Este método se utilizó para evaluar tanto la emisión puntual como la emisión continua, considerando el tiempo que tarda el frente de avance del gas hasta llegar a un punto ubicado a una distancia, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que utiliza este modelo. Utiliza variables que tienen que ver con velocidad del viento, caudal de la fuga, la altura del punto de emisión. Hay unos coeficientes sigma, sub y o sub z, que tienen que ver con las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, lo utilizamos para determinar las distancias máximas a las que podría producirse, ¿no? Como el método nos arroja niveles de concentración, nosotros podemos utilizar ese nivel de concentración para comparándolo con el límite de inflamabilidad, el límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Entonces podríamos tener a qué distancia podríamos llegar con la fuga dentro de los límites de inflamabilidad, ¿no? Considerando, bueno, los valores de velocidad preponderante del viento, altura de punto de emisión, caudal de emisión ¿no? Tomando como una base de abertura de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces, si ponemos esto en una curva con ese análisis, ¿no? Para el caso de emisión continua, ¿no? Tenemos aquí estas líneas verdes que son los límites de inflamabilidad, ¿no? Y tendríamos, pues, niveles, lo que está por debajo del límite inferior de inflamabilidad, a esa distancia, digamos, se considera más o menos segura porque no va a producirse, pues, no va a arder, ¿no? Entonces tenemos que si fuera para una emisión puntual, va a estar alrededor de los 40 metros, la zona de riesgo, y si fuera una emisión continua, alrededor de los 100 metros. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la altura del punto, este ejercicio se hace en varios supuestos, ¿no? Dependiendo de la altura del punto de emisión, ¿no? Y tenemos, pues, que si es una emisión puntual, tenemos, pues, nuestro máximo alcance de atmósfera inflamable entre 40 a 44 metros, y si es una emisión continua, entre 108 a 112 metros, ¿no? Y mientras más alto, ya no llega a producir atmósfera inflamable a nivel del suelo, ¿no? Entonces, así
Si tenemos aquí esta vista, podemos trazar las líneas azules. Tenemos acá la ubicación de los tanques, ¿no? Trazamos las líneas rojas, que es el caso de la emisión continua, el nivel de alcance de la atmósfera inflamable, y la emisión puntual, que es mucho menor, ¿no? Ahora, si queremos evaluar el método de Charco, utilizamos el método de Hayek. Utiliza esta ecuación que nos permite determinar, aquí sí ya no nos envía concentración, sino ya nos da información de flujo de calor radiante, que es lo que vimos en la tabla hace un rato, ¿no? Y nos puede dar, en función a estos valores, ¿no? El caudal de la fuga, la distancia desde el punto central de la llama hasta el punto considerado, ¿no? Y nos da el flujo de calor radiante, ¿no? Se aplicó hasta el supuesto con varios niveles de caudales, ¿no? Y tenemos que, en diferentes escenarios, la cantidad de material que fuga, ¿no? Y aquí tenemos los niveles de radiación térmica. Es decir, a qué distancia llegamos a, por ejemplo, un nivel de radiación térmica de 4 kilowatts por metro cuadrado, y tenemos que llegamos en un promedio de entre 18 a 24 metros, ¿no? Los niveles de radiación térmica de 12.6, que es el intermedio, ¿no? Que es el umbral de daño material, entre 10 a 14 metros, y el daño crítico, ¿no? Entre 6 a 8 metros, ¿no? Entonces aquí vemos pues que el nivel de alcance, el área de influencia de este riesgo es menor, ¿no? Los daños críticos digamos, tienen un alcance menor, ¿no? En el caso de el fuego de dardo, aquí sí, este método requiere hacer el uso de varias fórmulas para hacer el cálculo del dimensionamiento de la llamarada. Hay que hacer un cálculo de la posible forma geométrica de la llama, ¿no? Considera muchas variables: velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura del combustible antes del vertido, presión del gas, densidad del aire al ambiente, ¿no? Y se trabaja bajo el supuesto, y tiene que ver con la presión del líquido dentro de la tubería antes de la fuga, ¿no? Se trabaja bajo diferentes supuestos de 150, 200 y 200 psi, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la distancia a los cuales llegaría este flujo de temperatura térmica, ¿no? Si tenemos un diámetro de salida de tubería de 2 centímetros, ¿no? Para llegar a un nivel de radiación crítica de 4 kilowatts por metro, con la presión de la tubería en 150, nos da un alcance de hasta 114 metros, ¿no? Si la presión, en el caso de la presión a 200 psi, ¿no? Para el nivel de radiación de 4 kilowatts por metro cuadrado, con un diámetro de salida de 2 centímetros, llegaría hasta 117 metros, ¿no? Y así es más o menos como se interpreta esta tabla, y nos permite también tener una idea de cuál es el ámbito de posibles consecuencias del fuego de dardo, ¿no? Obviamente, a mayor diámetro de salida del orificio, el dardo tiene menor alcance, ¿no? Y se va reduciendo. A menor presión, también menor alcance, aunque se ha visto que no es muy significativa esa diferencia, ¿no? Y los niveles críticos también están a distancias muy cortas, ¿no? Para estos niveles de 37.8, ¿no? Están a 12 metros, 5 metros, 3 metros. El nivel de impacto crítico no es tan grande. Para hacer el cálculo del impacto de la bleve con el método de Hasegawa y Sato, ¿no? Se utilizan estas expresiones, ¿no? Que nos permiten obtener el diámetro de la bola de fuego, ¿no? La altura de la bola de fuego y la duración del impulso de la radiación desde la bola de fuego. Entonces, con esto podemos obtener también los niveles de radiación térmica y el alcance, ¿no? ¿A qué distancia podríamos llegar con estos niveles críticos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos que, si se tratara de la explosión de la esfera el tanque esférico más pequeño, el de 5.000 barriles, ¿no? Llegaríamos al nivel crítico de 37 kilowatts por metro cuadrado a 341 metros a la redonda. ¿Ok? Y con un nivel de radiación térmica 4, que es el de daño de menor daño, donde ya está el umbral de daño, hasta 900 metros. Esto es para la esfera más pequeña. Para la esfera más grande, la de 20.000 barriles, el nivel de alcance sería de 570 metros a la redonda para el mayor daño, y de 1,5 kilómetros de quemaduras a las personas, ¿no? Entonces aquí ya el nivel de alcance es mucho mayor, y estamos hablando de que el impacto llegaría inclusive ya saldría de la instalación y afectaría a la población que está alrededor, ¿no? Estamos hablando ya de más de 1,5 kilómetros de posible impacto, ¿no? Para el cálculo de daños de la explosión de la nube de vapor no contenida, se utilizó el método de equivalente dinamita. Como ustedes saben, por el uso de la dinamita es uno de los explosivos que han sido más estudiados. Entonces, una forma de medir los efectos de las explosiones detonantes es tratar de llevarlos a una cantidad equivalente de dinamita, ¿no? Aplicando el método, aquí ya los efectos que hablamos es de niveles de sobrepresión, ¿no? Si se produjera en el tanque esférico, ¿no?, llegaríamos a los niveles críticos, a los niveles de demolición del 100%, ¿no?, a 95 metros, demolición del 75% a 233 metros. No, perdón, esto es daño a las personas, ¿no? Ok, mortalidad del 1% a 95 metros, ¿no? Daños severos en los pulmones a 233 metros, rotura de tímpanos en 500 metros, ¿no? Si la fuga fuera en tanque esférico. Si fuera fuga de tuberías, los impactos estarían entre rotura de tímpanos entre 95 y 137 metros, ¿no? Y mortalidad del 1% entre 17 a 24 metros, ¿no? Este es el nivel de impacto de una explosión de nube de vapor en daños personales. Y en lo que respecta a daños materiales, la cosa tampoco es tan optimista, pero está entre los daños críticos, que es la demolición del 100% entre 126 metros si fuese de la fuga del tanque, o entre 23 y 33 si fuera fuga de tubería, ¿no? Y lo que es rotura de vidrios, ¿no?, si fuera de fuga de tanque en 900 metros, casi 900 metros, y entre 159 y 230 si fuera casos de fuga en tubería, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera podemos ver el nivel de impacto de la onda expansiva, ¿no?, o del efecto de sobrepresión de este tipo de explosión. Entonces, si ya ponemos estos niveles de daño crítico en función de de las distancias, ¿no?, tenemos pues que el mayor daño, en caso de una emisión puntual, el mayor daño se da a 40 metros, en emisión continua se puede dar hasta, el daño crítico se da en 108 metros, en fuego de charco tenemos pues que se da en 13.9 metros, ¿no?, en fuego de dardo a 37.5 metros, en los efectos Bleve hasta 900 metros, y la explosión de vapor no contenida a 233 metros, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos pues que estos tres eventos que están marcados en rojo, la emisión continua, el Bleve y la VSE, son los efectos críticos, ¿no?, los eventos de mayor poder destructivo, ¿no? Entonces, si asignamos ese valor como parte de la severidad, y en frecuencia tenemos estos factores que vienen de la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Esto salió, recuerden, de la
del cuadro del árbol de sucesos, ¿no? Qué tan probable es que ocurra y si ocurre, ¿no? Cuál de los eventos se va a presentar, ¿no? Nos da este nivel de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y hacemos una multiplicación y tenemos acá nuestro nivel de riesgo, ¿no? Frecuencia versus severidad de impacto, ¿no? Basándonos la severidad en el alcance de los daños, ¿no? Y tenemos pues que nuestro mayor nivel de riesgo es el bleve, seguido de la emisión puntual, luego el fuego de dardo, la explosión de vapor no contenida, emisión continua y finalmente el fuego de charco, que es el menor riesgo de todos. Ok, bueno. Para controlar todo esto, tenemos pues nuestras medidas de prevención y control de incendios y explosiones, ¿no? Muy importante, contar con sistemas de alivio de presión. Los sistemas para prevenir desviación de condiciones de funcionamiento son básicos, ¿no? Se ha demostrado y se ha visto en todos estos estudios y estos casos históricos que muchos de estos eventos ocurren cuando fallan los sistemas de alivio de presión o cuando no son suficientes o no son los adecuados para la instalación. El sistema de alivio de presión tiene que funcionar y tiene que funcionar siempre, ¿no? Las válvulas de alivio ayudan mucho a prevenir ese tipo de eventos, ¿no? Importante también tener pues, sensores de temperatura, presión y flujo, sistemas que permitan prevenir que haya una sobrecarga, un sobrellenado de tanques, sistemas de cierre de seguridad, cierre de emergencia. A estas alturas donde se tiene sensores para todo, ¿no? Estos sistemas tienen que funcionar y tienen que funcionar bien, ¿no? Tiene que haber equipamientos que sean fiables, que haya seguridad por redundancia, por diversidad, diferentes sensores que puedan identificar o puedan tener información o cruzar información, ¿no? Tiene que haber pues un buen suministro de electricidad y contar pues con equipos de emergencia, ¿no? Una de las peores cosas que puede pasar en una planta de hidrocarburos es que se vaya la energía y que no tengas un sistema de respaldo, ¿no? Tiene que haber pues un buen sistema de agua contra incendios. La capacidad del tanque de almacenamiento del sistema de la red de agua contra incendios tiene que ser adecuada y suficiente para atender el peor de tus eventos posibles. Si necesitas espuma, o según el nivel de riesgo que tengas, tienes que tener suficiente cantidad de espuma del tipo adecuado para atender el peor de tus eventos posibles, ¿no? Tiene que haber también sistemas que nos ayuden a prevenir el error humano, ¿no? Los llamados pocayoques, llamados seguridad a prueba de fallas, ¿no? Etiquetado de sustancias, diferentes tipos de boca para diferentes tipos de mangueras, para evitar pues que confundas una conexión con otra, ¿no? Sistemas que impidan que una persona por distracción o por desconocimiento pueda cometer un error que te lleve a un accidente mayor, ¿no? Que hay marcas en tableros de control, dispositivos adecuados de comunicación, códigos de comunicación que sean bien entendidos y bien conocidos por todos, ¿no? Obviamente tiene que estar acompañado de un buen plan de mantenimiento e inspecciones, ¿no? Y no se puede dejar atrás la capacitación del personal, ¿no? Todo el personal que esté involucrado en una planta donde se trabaja con materiales peligrosos o inflamables tiene que conocer la forma correcta de hacer los trabajos, tiene que conocer los riesgos del proceso, los procedimientos de parada de emergencia, de parada de planta, de puesta en marcha, ¿no? Y eso es algo que no puede fallar, ¿no? En los temas ya propios de control de incendios y explosiones, debemos tener buenos sistemas de alarma, que permitan verificar los parámetros del proceso, que salten las alarmas cuando hay una elevación de temperatura, cuando hay una elevación de presión, cuando hay una elevación de nivel, ¿no? Que se detecten las deficiencias, que salten las alarmas cuando falla una bomba, cuando falla un compresor, cuando se detecta una fuga de gas, ¿no? Hay instalaciones donde ya se tienen explosímetros fijos también, ¿no? Detección de fuegos o humos. Ahora hay muchos sistemas que permiten la detección temprana de fugas. Y también las deficiencias en los sistemas de seguridad, ¿no? Los mismos paneles de alarma también ya lanzan alarmas cuando están fallando los sensores o cuando necesitan limpieza. Detectores de gases, sistemas rociadores que también tienen que recibir su mantenimiento, ¿no? Sistemas de dispersión de vapores, muros de protección, a veces las barreras físicas también son útiles para
para esto, pero tiene que estar correctamente diseñado también, ¿no? Y las medidas de mitigación, que aquí ya es cómo actuamos en caso de que ocurra el evento, ¿no? Tenemos que tener brigadas, tenemos que tener sistemas de alarmas enlazados con instituciones externas, un buen plan de emergencia y contingencias, coordinación con autoridades. Aquí estamos hablando pues de un accidente mayor, un evento que puede afectar a una población, una comunidad, tiene que haber coordinación con autoridades. ¿Ok? El plan de emergencia tiene que tener por lo menos pues un plan de llamadas, sus procedimientos, el plan de entrenamiento, ¿no? No solamente los simulacros o capacitaciones teóricas, sino también entrenamiento con los equipos, ¿no? Control de posibles emergencias, con incendio, sin incendio, o con emergencias en tanques, ¿no? Bueno, he tratado de abreviarlo lo más que he podido y espero que les pueda haber servido esto más que todo como una guía, ¿no? Para su aplicación cuando tengan que ver algo parecido, o si es que deciden pues en algún momento realizar un análisis similar o tengan alguna instalación que conlleve el uso de GLP, ¿no? ¿Están ahí todavía? No sé si alguien tiene alguna consulta. Ingeniero, recordarles a los presentes, si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en el chat. Tenemos una que dice, buen tema, a pesar de la complejidad del tema. La consulta es, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los mayores desvíos de controles en planta de gas? A ver. Así, los mayores desvíos de controles en plantas de gas. Bueno, desvíos de controles se dan, bueno, hay muchos tipos de desvíos de controles. Yo creo que uno de los principales es que cuando tienes controles de tipo manual, ¿no? A veces hay controles manuales de, ok, tú tienes sensores que te permiten medir el nivel de llenado de un tanque, pero aún así tienes una persona que está encargada de ir a verificar el nivel del tanque, ¿no? Pero como esta persona no siempre quiere subir toda la escalera hasta la parte alta para verificar manualmente, entonces simple y llanamente le da check, llena su checklist haciendo de cuenta que sí, está bien, está correcto, ¿no? Sí está lleno. Entonces ahí estamos cayendo en el error humano, ¿no? Un poco lo que decía el ingeniero, no me acuerdo, disculpe, no, sobre la ética, ¿no? Una persona que, ok, lo hago así nomás, ¿no? No, ya, total, yo asumo que el sensor está funcionando bien y marco que sí, ¿no? A ver, si hay software de acceso libre para modelos de escenarios de riesgos mayores. Te soy sincero, desconozco si existen estos software de acceso libre. Generalmente quienes invierten en hacer esto no lo hacen gratis, ¿no? Deben existir y de hecho que las grandes empresas como Repsol, como las empresas petroleras, Shell, ExxonMobil, deben tener sus propios programas, sus propios modelos, sus propios sistemas. No creo que sean de acceso libre. No he visto. En la avenida Gambetta, ¿cuáles podrían ser posibles causas? Algunos mencionan la energía estática. ¿Es posible otros factores? Sí, es posible muchos factores. Ahí lo que se vio fue que salió volando la tapa de un tanque, ¿no? Esto, bueno, normalmente los tanques están diseñados para que esas tapas puedan volar fácilmente, ¿no? Esas tapas son como fusibles para, de alguna manera, aliviar la sobrepresión. No he tenido acceso al informe de investigación. Las fallas pueden ser muchas. Lo más usual es que haya fallado algún protocolo de seguridad para trabajos en caliente, ¿no? Alguien ha estado haciendo un trabajo en caliente por ahí, una chispa, una soldadura, ¿no?
y esto no ocasiona el incendio. Y si estamos hablando de un tanque de hidrocarburos, pues siempre tienen pues una fase de vapor. Llega la chispa suficiente para que eso explosione.